buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es María José Capaticona y les doy la bienvenida a Harper Academia. En esta ocasión vamos a seguir tocando el miembro superior y ahora con la segunda porción, como estábamos tocando, tanto articulaciones, todo lo osteológico y toda la musculatura. En esta ocasión vamos a tocar las articulaciones del antebrazo, para lo cual vamos a dividirlo en tres puntos importantes, que son los puntos principales de las articulaciones. Primero tenemos a la articulación radiocubital superior, a la articulación radiocubital inferior y también una estructura importante que es la membrana ósea. Primero pasamos con la primera articulación, que es la articulación radiocubital superior. Esta articulación es de forma trocoide, que se va a dar gracias a la unión de la cabeza del radio con la epífisis proximal del cúbito, reforzando así lo que es la articulación del codo. Más cerca podemos ver a la circunferencia articular de la cabeza del radio y también la fosa articular que hemos visto ya en la articulación del codo. Pues esta es funcional principalmente para la articulación del codo. Y también podemos ver en el radio el cuello, que es una de las estructuras que nos van a servir para las articulaciones y ligamentos de la articulación radiocubital superior. Luego, con el hueso cúbito o hueso ulna, vamos a tener una principal carilla articular, que es la escotadura radial. Esta escotadura radial se va a encontrar en la cara lateral, por debajo de la apófisis coronoides y por debajo del olecranon, al lado lateral de la escotadura troclear. Estas dos estructuras son nuestras superficies articulares, las cuales no debemos olvidar. Pero para ello también necesitamos medios de unión o medios de sujeción. Entonces nosotros tenemos dos principales ligamentos que nos van a ayudar en esta articulación: el ligamento ulnar del radio y también el ligamento cuadrado de Denuche, que son los dos ligamentos que nos van a ayudar en reforzar esta articulación. El ligamento anular del radio va a ayudarnos, se va a insertar en el borde anterior de la escotadura radial y también en el borde posterior de la escotadura radial, cubriendo así la carilla circunferencia articular que tiene la cabeza del radio, ya que este va a formar un semianillo que se va a unir a estas dos al cúbito en sus dos bordes de la escotadura radial. Esto hace principalmente para reforzar esta articulación al momento de que el radio va girando, porque recordamos que el cúbito es nuestro eje, el eje en el movimiento de la pronosupinación. También tenemos ahora al otro ligamento, que es el ligamento cuadrado de Denuche. El ligamento cuadrado de Denuche se va a insertar en el borde inferior de la carilla o escotadura radial del cúbito y se va a prolongar en una forma cuadrilátera hasta el cuello del radio. También podemos ver acá que estamos con la presencia del ligamento anular del radio en una disección y podemos ver cómo se puede presenciar el ligamento cuadrado. Luego pasamos con nuestra segunda articulación, que es la articulación radiocubital inferior. Esta es la articulación distal que tiene nuestro antebrazo y se va a dar gracias igual a la unión de la apófisis o la extremidad inferior distal del radio y también la apófisis o extremidad distal del cúbito. Ahora
Vamos a pasar a decir las superficies articulares que son principales, como les dije, para poder entender mejor esto. Nosotros tenemos una apófisis o carilla articular en el radio, que se denomina la carilla articular, la escotadura cubital del radio. Esta se va a encontrar en su cara medial o de la extremidad distal para la articulación con el radio, o el cúbito, perdón. Y el cúbito se va a articular con el radio gracias a la estructura denominada cabeza del cúbito. También hay que recordar que esta es sola su estructura o su superficie articular, porque igual para su articulación en totalidad va a funcionar mucho y va a ser de mucha utilidad la apófisis estiloides que tiene el cúbito. Pasamos con los medios de unión o los medios de fijación, que son nuestros ligamentos. El primero es el disco articular o el ligamento triangular, como lo podemos conocer. El disco articular es este que está marcado en color rojo, ya que esto es como si estuviéramos poniendo el brazo de esta manera y lo estamos viendo desde esta dirección. Entonces, este es nuestro disco articular. El disco articular se va a insertar también en el borde inferior de lo que es la escotadura cubital en el radio y se va a direccionar hacia el cúbito, en donde se va a insertar en el en el surco que se encuentra entre la cabeza y la apófisis estiloides del cúbito. Este ligamento se va a moldear en toda la superficie articular y también va a llegar hasta la fila superior del carpo para cubrirlo en el movimiento del antebrazo. Luego vamos a tener a nuestro segundo medio de unión o de fijación, que es la cápsula articular. La cápsula articular va a tener una inserción lateral con la escotadura del cúbito, que va a ser principalmente en su borde superior de la escotadura del cúbito, que está en el radio. Luego tiene una inserción medial que va a ser en la parte superior de la cabeza del radio, o del cúbito, perdón, en la cabeza del cúbito, y adelante y atrás se va a direccionar con el disco articular para hacer su inserción. Esta cápsula articular va a tener dos ligamentos a la vez, que son el radio cubital anterior, que va a tener una extensión desde el extremo anterior de la escotadura cubital del radio, y también va a estar direccionado hacia una inserción en el hueso cúbito, que va a ser en la cabeza del cúbito. También tenemos al ligamento radiocubital posterior. Este ligamento se va a insertar en el borde posterior de la superficie articular o escotadura articular cubital en el radio y se va a direccionar hacia la cabeza del cúbito, pero en su cara posterior. Bueno, ahora pasamos con nuestro tercer punto, que es la membrana interósea. Esta membrana es la que cubre el espacio interóseo que hemos tocado en la osteología del antebrazo, que está formado gracias a estos dos huesos que son el cúbito y el radio. Nos va a dar mayor cubrimiento de esta estructura, y en conjunto son varias fibras que van a formar la membrana interósea, que esta membrana se caracteriza por ser delgada y fina, que tiene las fibras desde superior hasta inferior. Eso quiere decir que van así, y también van a ser de lateral hacia medial, de superior a inferior, que van a ser así, y de lateral hacia medial. Estas fibras van a ser las que van a unir a los dos bordes, se van a insertar en los dos bordes y principalmente en el tubérculo interóseo del radio y en los bordes interóseos tanto del radio y del cúbito.
Luego tenemos que en este espacio no solo se va a encontrar la membrana interósea, ya que la membrana interósea solo tiene como límite al llegar hasta inferior del tubérculo del radio. Entonces a este nivel se va a parar y va a dejar espacio superiormente, por donde podemos ver incluso el paso de la arteria interósea que se va a hacer posterior y vamos a denominarla la interósea posterior. Pero también vamos a contar con otro pequeño ligamento que es el que se va a direccionar desde el borde inferior del tubérculo del radio hasta el borde inferior de la apófisis coronoides del cúbito, que es el ligamento o cuerda oblicua de Weisbrecht, que nos va a ayudar igual reforzando en este espacio todos los movimientos que nosotros vamos a cumplir con el antebrazo. Y bueno, les traigo una imagen un poco más real de esta membrana interósea, como en una pieza anatómica lo podemos encontrar. Se puede ver de esta manera y como pueden ver estamos con el borde interóseo del radio y borde interóseo del cúbito. No se puede ver el de Weisbrecht, pero sí podemos ver la membrana interósea en su totalidad. Incluso podemos diferenciar que desde el tubérculo radial está el límite superior de este y se van a direccionar fibras de arriba hacia abajo y transversales de lateral a medial. Bueno, les dejo la bibliografía que he utilizado para este tema para que puedan ustedes profundizar aún mejor y tal vez si encuentran otro libro también aparte de este, lo puedan utilizar y comparar con la información brindada. Les agradezco mucho, muchas gracias por todo el tiempo que me han brindado escuchándome y espero encontrarles en las próximas clases de Harper Academia. No olviden que esto es para reforzar aún más su conocimiento y que tengan aún más conocimiento del que están adquiriendo en la universidad o en cualquier otro lugar de establecimiento para formar estudiantes de las ciencias de la salud. Muchas gracias y hasta luego.